Las 7 horas con 18 minutos. Saludamos al doctor Salim Saidán. Él es experto constitucionalista. Lo que se veía venir, lo que se había analizado en algunas ocasiones con usted, doctor Saidán, se ha dado. El presidente de la República decidió quedarse ejerciendo el poder y también ser candidato para la reelección a la presidencia de la República. Agrupaciones políticas, organizaciones sociales, ciudadanos ven este tema con preocupación, pues puede traer consecuencias. Hay algunas excitativas que se han dado bastante tibias desde el sector público. La función de transparencia ha exhortado a las instituciones a cumplir lo dispuesto en la Constitución. La Asamblea Nacional intentó dar un ejemplo obligando a los legisladores a tomar licencia. El Consejo Nacional Electoral evitó de todas las formas dar un pronunciamiento sobre este tema. La Comisión Nacional Ciudadana Anticorrupción ha hecho un llamado público a los candidatos para respetar la ley y la Constitución y mantener un comportamiento apegado a estos instrumentos legales para impedir una atmósfera de confrontación, incertidumbre e ilegitimidad. Es muy importante conocer su punto de vista sobre cómo se ha iniciado ya el día de ayer esta campaña electoral. Te escuchamos. Sí, muy buen día, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Le deseo lo mejor en este nuevo año, tanto a usted como a toda su audiencia. Un saludo también muy cordial para mi estimada Rosana. Bueno, muy preocupante lo que ha sucedido, aunque ya era previsible. ¿A qué me refiero puntualmente? A que el presidente de la República continúa en funciones, ¿sí? No ha solicitado licencia del Consejo Nacional Electoral y además sigue con esta irregular forma de designar vicepresidenta y respetando la Constitución vía decreto ejecutivo. Él considera que puede designar como vicepresidenta a quien considere, a alguien de su círculo de confianza, inclusive por fuera de su gabinete ministerial. Por lo que veo, parecería que ese es el pensamiento que tiene el presidente de la República y no hay asesor que le haga cambiar de opinión. Me parece que el error del presidente de la República, en primer lugar, está en la mala asesoría jurídica que recibe. El secretario jurídico, Stalin Andino, al parecer, o no le advierte las consecuencias penales, electorales y políticas al presidente, o el presidente, digamos, no ha acogido la asesoría de su entorno gubernamental. ¿Qué es lo que cómo debía proceder el presidente de la República en este caso? Debía cumplir con el artículo 93, segundo inciso, del Código de la Democracia, Gustavo. ¿En qué sentido? Dice que todo dignatario de elección popular que opte por la reelección al mismo cargo tiene que pedir licencia, ¿sí? Y quien aspire a otro cargo debe renunciar. Mire el ejemplo de Henry Kronfle, Diana Pasley, por ejemplo. Ellos eran asambleístas, están optando en este momento como binomio presidencial, tuvieron que renunciar. En el caso del presidente, como es una reelección al mismo cargo, tenía que pedir licencia al Consejo Nacional Electoral. Y en lugar de hacerlo, el presidente de la República no solamente que no ingresa la solicitud al Consejo Nacional Electoral, sino que anuncia que no va a hacer campaña y lo primero que hace es ir al balcón presidencial y hacer referencias que obviamente inducen al voto al electorado. Me voy a referir puntualmente, además de la nota introductoria que resulta muy oportuna para comentarla. Pero además de eso hay una frase que dice: no es solo una elección, es una lucha contra el pasado. Esta es una referencia a su gestión gubernamental, porque él promocionaba en su cuenta de la Presidencia de la República que había recibido a varios simpatizantes de su gestión gubernamental. Uno entendería que el discurso que él iba a pronunciar desde el balcón presidencial se iba a referir a su gestión gubernamental. Pero no fue así. Él hizo varias alusiones a la campaña electoral
promocionó su candidatura y la de sus compañeros candidatos a asambleístas, y en pocas palabras, ¿qué es lo que hizo el presidente de la República, estimado Gustavo? Creo que es importante aclararlo a la ciudadanía. Está induciendo al voto a favor de determinada preferencia electoral, lo cual constituye una infracción electoral grave, de acuerdo al artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia. Ya sucedió, en otras palabras, lo que se temía en el primerísimo día de campaña. Exactamente, Gustavo. Mire, en este caso, digamos que no pedir licencia no es la infracción. ¿En qué consiste la infracción electoral? En que él, como servidor público en funciones, está induciendo el voto a favor de esa preferencia electoral de la agrupación política que lo auspicia, de ADN, ¿sí? Está promoviendo a sus candidatos, está defendiendo su candidatura, está haciendo alusión a asuntos relacionados con la campaña y no está haciendo referencias a asuntos puntuales de su gestión gubernamental. Si por último quería él presentarse como presidente en el balcón presidencial, tenía que haber hecho referencia a ciertas obras, tenía que haber hecho referencia a los avances en ciertos proyectos gubernamentales, pero no podía hacer alusión a candidato alguno, ¿sí? No podía no podía pedir el voto, inducir el voto a el electorado que fue a verlo supuestamente espontáneamente a la Plaza Grande, en este caso para demostrarle un Ahora, apoyo. doctor Saidán, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pero además, ¿a quién le corresponde determinar si hubo o no algún tipo de responsabilidad, de ilegalidad, de condición irregular respecto de lo actuado por el presidente? Y en este caso, quizás también de los asambleístas. No conocemos qué asambleístas pidieron o no el permiso correspondiente en la Asamblea Nacional. Bueno, aquí había una expectativa de la gente en el sentido de que la Asamblea Nacional lo licencie obligatoriamente al presidente. Y le estaban pidiendo algo imposible a la Asamblea. La Asamblea no tiene la competencia para conceder ese tipo de licencias para realizar campaña electoral al presidente. Entonces, esa es la primera aclaración. ¿A quién le corresponde hacer cumplir el Código de la Democracia, hacer cumplir esta obligación constante en el artículo 93 del Código de la Democracia, que consiste en pedir licencia al Consejo Nacional Electoral? Pero ya vieron la posición que asumieron la mayoría de consejeros, comenzando por el presidente y la presidenta y el vicepresidente. Diana Tamain y Enrique Pita se mostraron evasivos, se mostraron totalmente esquivos en cuanto a hacer cumplir el Código de la Democracia. ¿Y a quién le corresponde actuar en este momento en que ya las cosas están dadas? Él no pidió licencia, parece que no tiene intención alguna de hacerlo. Debería actuar la Contraloría General del Estado, ¿sí? Podría actuar también la Fiscalía investigando la comisión de un presunto delito si es que obviamente se presenta la denuncia. Y también podría actuar, considero yo, el Tribunal Contencioso Electoral. Porque el no pedir licencia, seguir desempeñándose como presidente y candidato a la vez, al presidente de la República le hace incurrir en al menos dos infracciones. La primera, a la que hice referencia, la infracción electoral grave, que consta en el artículo 278, numeral 3. Él es servidor público, está induciendo al voto. Esa es una infracción electoral grave que está sancionada con la destitución, suspensión de derechos de participación de 6 meses hasta 2 años, ¿sí? Según el artículo 278. Y por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal, entre los delitos contra la administración pública, tipifica el peculado, ¿sí? El aprovechamiento para beneficio personal de recursos públicos es peculado. Y si en este caso el presidente de la República sigue usando recursos públicos, en este caso, por ejemplo, el helicóptero, el avión presidencial, las cuentas oficiales de la presidencia, ¿sí? Está utilizándolo para provecho personal.
Y al menos Ahora, en doctor cuanto Saidam, a... todas estas instituciones requieren de una denuncia, es decir, el contencioso electoral requiere una denuncia, la Contraloría, entendemos que la Fiscalía sí, pero las otras instituciones para avanzar, digamos, en un proceso de esta naturaleza requieren que alguien interponga una denuncia. Efectivamente, Rosana, es necesario que se presente una denuncia en la Fiscalía en el caso del delito de peculado. Y es necesario que se presente una denuncia por infracción electoral grave en el Tribunal Contencioso Electoral para que se determine la responsabilidad electoral del presidente candidato. Pero no pueden actuar de oficio ni la Fiscalía ni el Tribunal Contencioso Electoral. Deben esperar una denuncia para abrir un proceso, abrir una investigación. Obviamente se tendrá que asegurar el derecho a la defensa del presidente candidato. Él presentará también pruebas de descargo y se determinará si existen o no elementos configurantes de la responsabilidad penal y de la responsabilidad electoral. Pero en este caso puntual yo veo al menos 2 infracciones y coincidimos con muchos colegas, como ustedes habrán podido leer en medios de comunicación, podrán haber visto en redes sociales. Coincidimos buena parte del gremio de abogados en que se incurre en una infracción electoral grave, no por no pedir licencia, insisto, sino por inducir al voto en su calidad de servidor público. Y en segundo lugar, el peculado, ¿no? Si ustedes revisan el artículo del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de peculado, es sumamente claro, ¿no? Si es que el presidente de la República insiste en su negativa de solicitar licencia, el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal se le puede aplicar. Dice, los servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, en este beneficio personal, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Entonces, son claras las disposiciones a las que me refiero del Código de la Democracia, del Código Integral Penal, que le harían incurrir en 2 tipos de infracciones al presidente, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito penal. Y una cosa más, estimada Rosana, si usted se fija en el artículo 129 de la Constitución, específicamente en el numeral 2 de este artículo, dice, la Asamblea puede proceder al enjuiciamiento político del presidente por delito de peculado. Y no exige una determinación de responsabilidad penal previa, sino que ante la sospecha de peculado, la Asamblea puede iniciar un juicio político. Entonces, el asunto va más allá de lo electoral, de lo penal, puede llegar también a la responsabilidad política a través de un juicio político. Ahora, doctor Saidam, hay muchas personas que de alguna manera justifican al presidente de la República. Señalan que un gobierno de Verónica Abad, corto que sea, podría trastocar al país. Es lo que se argumenta, y que en definitiva otra vez el fin justifica los medios. Y hay opiniones de constitucionalistas como el que ponemos en pantalla, Roberto López, citado de una entrevista en Radio Centro. Él habría señalado en esa entrevista: decidir no hacer campaña es una jugada maestra, no tiene que pedir licencia. La Asamblea de Conspiradores no puede darle licencia a quien no la solicita, y si posesionan a Abad, habiendo un vicepresidente designado, cometen el delito de usurpación de funciones, uno de 3 años de cárcel. Es en realidad una jugada maestra. En realidad, Verónica Abad o cualquier persona que ocupe la presidencia de la República en un mes puede trastocar un país. ¿Qué análisis merece esta situación desde 2 puntos de vista? El análisis legal, que usted lo ha hecho ya en buena medida, pero también el otro aspecto moral de defender la Constitución, de defender el Estado de Derecho. Yo considero, Gustavo, que falta mucho rigor técnico-jurídico a este tipo de colegas, ¿no? Que califican como una jugada maestra una totalmente condenable violación a la Constitución. Jugada maestra para evadir las leyes y la Constitución.
Exacto, no es ninguna jugada maestra y respetar la Constitución, pisotearla, interpretar la conveniencia, no es ninguna jugada maestra. La jugada maestra sería que el presidente se someta al derecho, ¿sí? A él le corresponde como una autoridad que ostenta poder público, le corresponde someterse al derecho. Él como una autoridad que ostenta poder, no somete al derecho, es a la inversa. El derecho le somete a él. Y lastimosamente, él, insisto, o por una mala asesoría o por una necedad, se nota que definitivamente lo único que quiere es rodearse de este tipo de colegas abogados que lo confunden al presidente de la República aplaudiendo una posición que definitivamente no tiene ningún sustento jurídico. En lo que coincido con Roberto López es en que efectivamente la Asamblea no podía licenciar al presidente, no podía posesionar a Verónica Abad como presidenta, porque siguen funciones de presidente de la República. Pero también vamos a lo práctico. Como el presidente de la República no solicitó la licencia al Consejo Nacional Electoral, sigue en funciones, nadie lo puede reemplazar, ni Verónica Abad, ni Carla Gelibert. O sea, él sigue en funciones, va a seguir actuando en su doble calidad, en su doble condición de presidente candidato, teniendo una clara ventaja con respecto al resto de candidatos, sin enfrentar ninguna consecuencia. Vamos a tener que esperar a que se inicien los procesos investigativos a nivel penal, a nivel electoral, y mientras tanto él va a seguir haciendo campaña en su calidad de presidente de la República. Pues eso es lo preocupante, ¿no? Porque el Código de la Democracia, lastimosamente, no establece una consecuencia jurídica clara si es que una autoridad no solicita la licencia. Y como tenemos un Consejo Nacional Electoral que rehúye sus funciones y dice que no puede hacer absolutamente nada, que está atado de manos y que le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral actuar, entonces estamos frente a una desviación, abuso del poder a la que nadie pone freno. Y yo creo que en este caso algunos candidatos ya han demostrado su malestar. Tengo entendido que, por ejemplo, Henry Cucalón el día de hoy se va a dirigir al Consejo Nacional Electoral a pedir que se emita una resolución en el Consejo Nacional Electoral para que lo obliguen a pedir la licencia. Veamos qué responde el Consejo Nacional Electoral y veamos también qué hacen la Fiscalía, qué hace el Tribunal Contencioso Electoral cuando recibe estas denuncias de parte de los ciudadanos que obviamente están... Ahora, doctor Saidán, el Consejo Nacional Electoral ya se negó a emitir una resolución cuando la consejera Nájera solicitó precisamente un pronunciamiento respecto de las licencias. Difícilmente vamos a esperar. Ella pidió que se incluya en el orden del día el tratamiento de este tema. La presidenta del Consejo Nacional Electoral tuvo un silencio cómplice. Ella inclusive ya se manifestó a favor de que no pida la licencia al presidente de la República. Es más, ella quería hacer extensiva esa violación al Código de la Democracia al resto de candidatos. Decía, bueno, si no pide el presidente de la República la licencia, por igualdad de condiciones que nadie la pida, más o menos. Es decir, que todos violen la ley, que todos violen el Código de la Democracia. A ese nivel llegamos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que por cierto está en funciones prorrogadas de hace rato y regularmente ejerciendo su cargo, cuando se esperaba que el árbitro de la democracia, en este caso, no sean ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, sino el Consejo Nacional Electoral como corresponde. Entonces, muy lamentable el silencio cómplice del Consejo Nacional Electoral, al menos de la mayoría de consejeros, porque también hay que aplaudir la posición asumida por Elena Nájera, pero lastimosamente ella se encuentra sola en el CNE, no ha recibido el respaldo de sus compañeros consejeros para exigir con firmeza la solicitud de licencia por parte del presidente. Veamos qué hace el presidente de la República esta semana. Supongo que tendrá varios meetings políticos, seguramente seguirá utilizando las redes sociales para promocionar su candidatura, y como no hay control de las redes sociales en cuanto a los contenidos promocionales, seguramente seguirá el abuso sin ninguna consecuencia hasta que algún organismo, ojalá que la Corte Constitucional, ojalá que el Tribunal Contencioso Electoral, que la Contraloría, que alguien ponga freno a esta inobservancia de la Constitución y a esta,
desprecio al orden constitucional, que ya lo viene demostrando sistemáticamente el presidente de la República. Para finalizar, doctor Saidán, aunque lo ha tocado ya usted parcialmente, ¿qué consecuencias, qué universo de consecuencias puede traer esta situación? Ya sea en el transcurso de esta campaña electoral, primera, segunda vuelta, o tras la terminación de la misma, con resultados consumados que confirmen o no a Daniel Noboa como presidente de la República. Mire, Gustavo, el problema va a ser el siguiente. ¿Qué pasa si el presidente de la República incurre en esta infracción electoral grave? Puede ser destituido. ¿Qué pasa si el presidente de la República incurre en este delito? ¿Sí? Puede ser sancionado penalmente, puede ser sancionado políticamente con su destitución por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, a él no le queda más que esperar contar con una mayoría en la Asamblea Nacional para poder de algún modo asegurar la continuidad de su periodo en caso de que sea reelecto. Porque si es reelecto, aunque él no lo llama reelección, por una hábil interpretación de una sentencia interpretativa de la Corte, es una clara reelección que puede derivar en un nuevo conflicto con la Asamblea Nacional si es que la mayoría, por ejemplo, está en manos del correísmo. El correísmo va a buscar la destitución del presidente a través de un juicio político por haber incurrido en un presunto peculado. Insisto, basta con el presunto peculado para iniciar el juicio político y destituir al presidente de la República. Si es que le dan los votos al correísmo eventualmente en una nueva conformación de la Asamblea, pues está en riesgo su cargo, su continuidad en el mandato, estimado Gustavo y estimada Rosana. Bien. Queremos agradecerle mucho por esta académica explicación que ha dado usted, doctor Saidán. Le quedamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, estimados Gustavo y Rosana. Siempre es un gusto dialogar con ustedes. Declaraciones del doctor Salim Saidán. Él es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica de Ecuador. Son las 7 horas.